Hola, 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 ¿cómo estás? hola, ¿qué tal, Jessy? ¿Cómo estás? Qué lindo volver a verte, aunque sea en Así, estas circunstancias. eso justo estaba pensando, sí, justo ahora en medio de la pandemia, pero bueno, ahí estamos. Pues ya un poquito iba a contar cómo fue que nos conocimos como un poco para que la gente tenga idea de... Del contexto de nuestra amistad, sí. Exacto, exacto. Eh, Le decía yo decía, comentaba un poco que fue en 2015 que nos conocimos. 2015, sí. 2015 que vos llegaste a El Salvador y que venimos, que bueno, estuvimos en un taller con Leila, ¿verdad? Sí, estuvimos en un taller con Leila Guerriero en el 2015 en el marco del Foro de Periodismo Centroamericano, que fue ese año, y se hicieron algunas actividades y bueno, ahí estuvimos con compañeros de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Costa Rica, de El Salvador también. Eh, Habían compañeros de México también. Éramos un grupo como de unas 15 personas, puede ser. 15 personas. Y bueno, fue bastante, fue un taller bastante inolvidable. Aprendimos mucho y sobre todo hicimos muy buenas amistades y personas que hasta ahora estamos en contacto y estamos comunicados. Eh, bueno, y a pesar de estas circunstancias, igual, pues, ¿no? Para seguirnos un poco la pista en qué es lo que está pasando en nuestros países, ¿no? Yo, Diana, quedé impactada con la noticia cuando vi en tus redes sociales que pues habías dado positivo al COVID. Y bueno, te agradezco que te estés tomando el tiempo ahora para hablar con Revista Factum sobre esto, sobre la situación de tu país, porque nosotros que estamos acá igual en nuestra casa, la cobertura se nos hace un poco complicado porque hay que medir bien qué cosas vas a cubrir. Entonces, en esta plática que nosotros llamamos pláticas para no enloquecer, Sí. quisiera que habláramos de las dos cosas, bueno, realmente de tres cosas. Quisiera que habláramos de la situación de Ecuador. Nosotros acá hemos visto tanto de las agencias, ya vamos a hablar un poco de eso. Quisiera también que habláramos de cómo se está cubriendo esta pandemia en tu país y también, si te parece, que hablemos de tu situación personal, de qué significa un diagnóstico positivo y sobre todo cómo te enfrentas a esto. Entonces, si quieres, empecemos hablando de la parte de Ecuador, ¿verdad? A nosotros, Sí. las periodistas, nos encanta buscar el dato. Y bueno, ¿cómo están ustedes al día de hoy? Acá hemos visto tantas situaciones Bueno, trágicas en tu país que bueno, quizás... es complicado. Lo que me dices aborda y abarca también como muchos aspectos. Nosotros también estamos confinados, nosotros estamos muy confinados. Estamos en un aislamiento que empezó el 16 de marzo, me parece. Ya tenemos más de un mes en cuarentena y se fue radicalizando según pasaron los días, ¿no? Entonces entramos después a un toque de queda, se terminó estado de excepción, estamos ahora en toque de queda. El toque de queda rige en Ecuador desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana del día siguiente. Igual hay Hasta las 5, es decir, hasta las y 5 de la cuando mañana. hablamos de toque de queda, ha sido desde el principio el ejército el que ha tomado el control de todo esto. Sí, o sea, hay un control bastante laxo realmente. O sea, a eso es lo que a eso iba. Este, para no restringir la circulación de vehículos que necesitan circular, como por ejemplo transporte de alimentos, ambulancias, situaciones médicas de urgencia. No sé, médicos que necesitan movilizarse a sus centros de salud para brindar atención, se crearon salvoconductos. Y además se creó una restricción de circulación por la placa.
¿Ya? Entonces, por ejemplo, los días lunes pueden circular los vehículos que terminan con su placa 1 y 2. Los martes, 3 y 4. Aplica para vehículos y para motorizados. Pero no hay, o sea, en estos últimos días nos hemos dado cuenta que no se respeta eso tanto como debería respetarse, porque imagínate que en los puentes que unen cantones, aquí en Guayaquil tenemos un puente que se llama el Puente de la Unidad Nacional, que une el cantón Guayaquil con Durán, que es un cantón aledaño que está cruzando el río Guayas, ¿ya? Hay tráfico, hay trancones, entonces es como, ¿por qué está ocurriendo eso? Algo está mal, algo está sucediendo ahí. ¿Ya? ¿Y qué pasa con gente que lo incumplía? Por ejemplo, si vos salías de tu casa hay sanciones de prisión, hay sanciones de retención del vehículo, hay sanciones económicas, pero igual, por ejemplo, en estos días que pasó, entrando un poco a la parte del ejercicio profesional, desde casa se hace lo que se puede, ¿ya? Tengo compañeros de otros medios, compañeros sobre todo de diarios. Diario Expreso está haciendo una labor supremamente kamikaze, podría decirlo, arriesgándose mucho, y son colegas muy valiosos que se arriesgan un montón, que están en los lugares donde ocurren las cosas. Están en las morgues, están en las emergencias de los hospitales. Es muy riesgoso en este momento estar en esos sitios, porque es sumamente fácil contraer esta enfermedad. O sea, si algo yo me di cuenta es que es súper fácil contagiarte, porque yo, por ejemplo, no sé dónde me contagié. O sea, mi esposo y yo no tenemos claridad de dónde realmente nos contagiamos de coronavirus, pero ya mismo te cuento eso. Entonces, sí, desde aquí... Un colega tuyo falleció hace poco, ¿verdad? Un colega tuyo falleció. Un colega, o sea, mira, todos los días en Guayaquil nos despertamos pensando, ¿quién va a morir hoy? Es muy duro decir esto, pero es así. Todos los días nos enteramos de que ha muerto el abuelo de un amigo, el tío de una amiga, el esposo de alguien, un ex colega, un amigo de tus amigos, que alguien que conocías, que un profesor tuyo universitario está muy grave, que alguien a quien le tenías mucho aprecio en el pasado de pronto está en terapia intensiva y después de 2 días fallece. O sea, eso es todos los días, Jessie, todos los días pasa algo de ese nivel. Y todos los días las cifras de contagiados, de casos positivos aumentan. Hoy, por ejemplo, estamos ya casi bordeando los 11,000 casos positivos en Ecuador. Cuando es un montón. Y bueno, también está el tema de las personas fallecidas, que oficialmente se maneja una cifra, pero realmente la cifra es otra. O sea, las investigaciones periodísticas dan cuenta de eso, las agencias de noticias dan cuenta de eso, los periodistas que están en terreno dan cuenta de eso. Es imposible decir que solamente en Ecuador hay, porque mira, según el informe de hoy, el boletín epidemiológico que todos los días actualiza la información respecto a coronavirus, dice que en Ecuador hay 537 personas fallecidas de forma oficial. Además, ellos ponen como un acápite, un pequeño asterisco, donde dicen que 952 personas fallecidas en el territorio nacional también podrían haber fallecido por COVID. Eso significa que hay un total de 1,489 personas muertas oficialmente por coronavirus. Pero en Guayaquil simplemente hemos tenido una cantidad inmensa de muertos solamente en Guayaquil, que superan los miles. O sea, en el registro civil, los colegas que han cubierto esta información de cerca relatan en sus textos, relatan en sus trabajos, que el registro civil ha aumentado. El registro civil es esta entidad donde uno registra nacimientos, no sé cómo se llama en El Salvador, aquí se llama registro civil, donde uno registra casamientos, defunciones, todas estas cosas, ¿no? Y en el registro civil ha habido un aumento impresionante de documentos de defunción. Incluso
incluso habían filas, o sea, se estaban haciendo filas en la noche para que la gente pueda conseguir su certificado de defunción. Hay filas en las funerarias, Jessy, hay filas afuera de los cementerios. La gente tarda 3 horas, 4 horas con su fallecido, con su familiar, con su amigo muerto, en algunos casos en cajas de cartón, ¿ya? Muchas instituciones se han unido para elaborar féretros económicos. Incluso algunos presos están elaborando ataúdes baratos o gratuitos para que la persona pueda ser enterrada en un ataúd digno, en un ataúd de madera y no en una caja de cartón que no tiene ningún tipo de resistencia, ni tampoco ningún tipo de protección biológica, digamos. ¿Y cómo fue que llegaron hasta esa situación? Porque claro, acá esa noticia de los cadáveres afuera de las casas, de las familias que han tenido que dormir con el cadáver ahí y que luego lo sacan porque nadie llega a recogerlos. ¿Qué fue lo que permitió que llegaran hasta esta situación? ¿Por qué se desbordó hasta donde llegó? Mira, no tengo la respuesta para eso. Hay algunas teorías. Uno es que, bueno, se ha recortado un poco el presupuesto en temas de salud. Hubo una cantidad de médicos cubanos que hasta el año pasado estuvieron aquí en Ecuador y fueron repatriados, regresaron a Cuba. Entonces nos quedamos sin esa cobertura, sin ese apoyo. El sistema médico aquí ha colapsado porque no es suficiente. O sea, es que hay tanto enfermo, ya, que tú en las salas de emergencia muere la gente esperando ser atendida. No hay suficientes tanques de oxígeno, no hay suficientes respiradores, no hay suficientes válvulas para los tanques de oxígeno, ni suficientes mascarillas para los tanques de oxígeno. Entonces es un sistema de salud totalmente colapsado en donde, bueno, lo que te decía hace un momento, que de lo que nosotros podemos hacer desde casa, lo que podemos, yo he hecho algunos temas, he entrevistado entrevisté personalmente a una amiga cuyo padre falleció y su mamá sobrevivió. Y ese testimonio es muy duro porque ella nos contaba esto que te estoy diciendo justamente. O sea, la señora estuvo por algunas horas en emergencia y vio cómo la gente moría a su alrededor en el hospital del Seguro Social. La gente moría a su alrededor, y cuando morían, ¿qué pasaban? Que los iban apilando a un lado para dar espacio para que otras personas puedan ser atendidas o al menos esperar sentadas. Ella estuvo esperando en una especie de sofá-cama, donde después de ponerle una vía, un suero con apenas paracetamol, la pudieron subir a sala y ella estuvo en terapia intensiva. La señora se salvó, pero vio todo lo que ocurría. Todo el proceso. Y vio a su pareja morir ahí en el hospital. Ella salió. El señor... el papá de mi amiga no pudo ser ingresado. Entonces, el señor murió en su casa. Murió porque se le terminó el oxígeno. Mi amiga hizo todo lo posible por conseguir oxígeno. Es que eso es lo que pasa. Tenemos que resolver las cosas por nuestra cuenta. Si tienes problemas respiratorios, tienes que buscar un contacto que te provea oxígeno, porque si llamas al 911, la ambulancia nunca va a llegar y el oxígeno tampoco va a llegar. Entonces, si tienes algún tipo de molestia médica, tienes que buscarlo por tu lado, porque si vas al hospital público, es probable que si no tienes coronavirus, te contagies en el hospital público. Entonces, ahorita... La indicación que le dan es, si usted tiene algún síntoma, no salga de su casa, o sí podía ir. Hay una línea de auxilio que es la 171, donde tú llamas y te hacen una especie de triaje virtual para ver si calificas como caso de coronavirus. Entonces ellos tienen unos parámetros que ya yo considero personalmente que a estas alturas son unos parámetros que ya no aplican, porque te preguntan si has tenido fiebre y ya hay casos comprobados de coronavirus asintomático. Entonces, sí. Después, te preguntan si has estado en contacto con algún caso de coronavirus. Y en el caso de Guayaquil y también en el caso de Quito y de Cuenca, que son las dos otras ciudades más grandes de Ecuador,
el virus ya es de contagio comunitario. Eso significa que tienes que tener extremo cuidado porque ya no sabes quién te puede. O sea, ya el caso 1, digamos, el paciente 1 y todos los casos relacionados con ese cerco epidemiológico ya no cuentan tanto. O sea, porque ahorita está tan diseminado el virus en Guayaquil. Mira que aquí en Guayaquil, Guayaquil concentra el 68% de los contagios en todo el Ecuador. Entonces, cualquier persona te puede contagiar. Y después te preguntan si has estado en el exterior. Y ahorita ya eso qué importa. O sea, aquí en Guayaquil ya eso no importa. Entonces, te hacen una pregunta, solo para que no se nos vaya. ¿Qué ocurre con los medicamentos? ¿Continúan escaseando? Pregunta alguien. Sí, mira, cuando recién estalló el confinamiento y la pandemia y bueno, Ecuador tuvo que recluirse, era imposible encontrar paracetamol. Tú ibas a cualquier farmacia y no encontrabas paracetamol, llamabas a los servicios de domicilio, no encontrabas paracetamol. Yo recuerdo que cuando recién pasó lo mío, yo estaba muy angustiada porque no encontraba un termómetro para tomarme la temperatura y ver efectivamente cuánta fiebre tenía, y tampoco encontraba la pastilla para tratar la fiebre, no encontraba paracetamol. Entonces, eso ha ido mejorando un poco. Ahorita, por ejemplo, la semana pasada fui a la farmacia y pregunté de curiosa, oiga, ¿tiene cuestiones así, paracetamol para la fiebre? Y dice, sí, ya estamos un poco más abastecidos. O sea, parece que cuando la gente recién se recluyó en las casas, empezó a comprar estos medicamentos que son para tratar al menos los síntomas iniciales o estos dispositivos como termómetro, pulsioxímetro, que es para medir tu saturación de oxígeno en la sangre. Empezó a comprar esto agresivamente como para tratar de resolver las cosas en su casa. Pero sí existen medicamentos que son con los que aquí ya se está tratando coronavirus, que uno es la amoxicilina, otro es amoxicilina. Aquí se están usando, dependiendo del doctor, se manejan algunos protocolos clínicos, digamos, o farmacológicos. ¿Qué recomendó? ¿Cuál fue el tratamiento base que giró el Ministerio de Salud? No han dicho realmente cuál. O sea, no hay o sea, ellos lo que te recomiendan es que no te automediques, ¿ya? Pero sé que en diferentes centros de salud, dependiendo del doctor que consigas que te pueda tratar, se está utilizando el plaquinol, que es la hidroxicloroquina. La misma tratada. Sí, pero bueno, ese medicamento es muy controvertido, tiene muchos efectos secundarios, es cardiotóxico. Bueno, hay un montón de cosas ahí no lo puede tomar cualquier persona, te recomiendan que lo tomes solamente si estás hospitalizado, si tienes una neumonía que ha avanzado ya a niveles preocupantes, entonces ahí, bueno. Pero hay doctores que apenas tú dices tengo coronavirus, te mandan a tomar plaquinol y no debería ser así tampoco. Bueno, la amoxicilina que te comentaba, y también hay un medicamento antiparasitario que lo están probando también, que se llama Colufase. No recuerdo cuál es su genérico, pero se llama Colufase y ese medicamento también se está utilizando o sea, es lo que están utilizando los médicos aquí. Sí, para tratar de contrarrestar síntomas, o en algunos casos cuando ya se agrava la enfermedad, que necesitas tratarla dependiendo en qué evolucione, a veces evoluciona neumonía, pulmonía, dependiendo. O sea, los casos se vuelven insuficiencias respiratorias muy fácil y bueno, ya, entonces tienen que tratarlos de alguna forma. En mi caso... Yo eso te iba a preguntar porque me gustaría que habláramos de eso, de, bueno, ¿cómo es que te das cuenta que estás contagiada? ¿En qué momento? Porque decís que no estuviste saliendo a coberturas tan a menudo. No, ¿Y cómo es qué síntomas usaron eso? ¿Cómo fue tu proceso para que luego hablemos de tratamientos? De hecho, yo no salí a coberturas. O sea, yo he hecho trabajo virtual. He llamado, he sacado temas, he hablado con casos. Ahora estoy haciendo un tema sobre la desaparición de cadáveres, que eso también es otra cosa terrible que está ocurriendo. Los muertos se pierden. Hay tantos muertos que se pierden de las morgues, se pierden de los containers que han
determinado para colocar a los fallecidos, entonces eso es una situación terrible también. Pero bueno, en mi caso, creemos que quien me contagió fue mi esposo. Mi esposo es publicista y él estuvo unos días antes, es que no tenemos claro realmente, y él estuvo unos días antes en una producción, estuvo grabando un comercial. Y ahí tú sabes que hay mucha gente y cuando recién determinaron el confinamiento, mi esposo se empezó a sentir mal al día siguiente. Entonces ahí yo me empecé a preocupar, empecé a buscar estos medicamentos para la fiebre, empecé a buscar el termómetro para tomarle la temperatura y empezó los primeros síntomas que ambos tuvimos, que él tuvo fue fiebre. Yo sí primero tuve una leve insuficiencia respiratoria, muy leve. Lo que sentía es que no podía respirar profundo. Cuando uno intenta respirar profundo, sentía que el aire se me quedaba aquí y que no pasaba. Pero sentí eso unos 2 días y luego pasó. O sea, y fue muy leve realmente. O sea, no sentí nunca nada grave, no fue nada. Pero mi esposo seguía con fiebre. Entonces, después me dio fiebre a mí. A él le dio fiebre, imagínate que fue el miércoles y a mí me dio fiebre el viernes en la madrugada. Entonces ya ahí nos asustamos y dijimos, tal vez sea coronavirus. Y los dos estábamos así como, pero qué raro, si no hemos tenido contacto ni con personas de afuera, ni con nadie del cerco epidemiológico. En mi trabajo, por ejemplo, yo trabajo en Revista Vistazo. En Revista Vistazo no hay casos de coronavirus aparte del mío. Entonces dijimos, tal vez no fui yo, tal vez fue de su parte, porque en donde él trabaja, ahí sí hay algunos casos de coronavirus. Entonces, bueno, suponemos que fue por ahí. Entonces, bueno, lo primero, los síntomas febriles. O sea, nunca yo había tenido una fiebre tan alta, que es una fiebre que te tumba. O sea, es una fiebre horrible, con muchísimo escalofrío, una fiebre de 39 grados, que te sientes realmente, te sientes muy mal. O sea, ahora entiendo por qué la gente se desmejora tan rápido, porque realmente es una enfermedad muy debilitante, ¿ya? Entonces, recuerdo que estuve 2 semanas completamente fuera de toda actividad. Bueno, ¿Ustedes llaman a esa línea para que no, realmente no, porque no iba a servir. O sea, ya habíamos llamado al 171 y nos decían, no, usted no tiene perfil de coronavirus. No, si no cumple con estas 3 cosas, no tiene perfil de coronavirus. No es. Y yo decía, pero mi marido tiene fiebre y yo me siento mal. No, pero es que no han estado en contacto con el primer contagiado y tampoco han estado fuera del país, entonces no es. Entonces ellos te descartan así. Entiendo que quizá lo hacen por optimizar servicios, por no colapsarse. Igual ahorita eso ya es completamente absurdo, porque ya estamos colapsados, pero lo que hicimos fue buscar un médico particular que nos emita una orden para hacernos el examen e irnos a hacer el examen al que en ese momento era el único laboratorio en Guayaquil que brindaba el examen de coronavirus de forma privada. Entonces nosotros tuvimos que pagar por nuestro examen. ¿Ya? Eso te iba a preguntar, allá sí se autorizó. Claro. ¿Autorizó el laboratorio privado? Apenas determinaron el confinamiento, se fueron autorizando paulatinamente diferentes laboratorios para que la gente que tenga la opción, pueda ir a hacerse exámenes privados. ¿Cuánto cuesta este examen? Mira, si tú ibas con una orden privada de un médico particular, el examen cuesta $120. Si vas con una orden emitida por el Ministerio de Salud, el examen cuesta $80. Entonces, bueno, Freddy y yo, mi esposo y yo, conseguimos órdenes por nuestro lado, por diferentes doctores, y bueno, pudimos hacernos el examen. Eso fue una odisea, Jessy, también, porque nosotros fuimos a las 5:30 de la mañana y nos desocupamos de ahí más o menos
podría ser a las 10 de la mañana. O sea, era una fila interminable de autos para hacerse el examen. Ahorita ellos ya no tienen reactivos para hacer el examen. Sí. Pero hay otros, y ya también se han habilitado algunos laboratorios para hacer pruebas rápidas, que son más baratas y el resultado es rápido. Mi resultado tardó una semana en llegar y fue positivo. Entonces, apenas tuvimos el resultado. Asimismo, es que buscar ayuda por medio de lo público es muy complicado. O sea, no mientras esa semana transcurría, que vos no tenías certeza, sí sospechaban que sí, que eran positivos. Sí, ustedes estaban encerrados en su casa y sin tomar nada, Solo paracetamol. Es lo único. Y la fiebre nos subía, o sea, dejábamos de tomar la pastilla, pasaba el efecto de la pastilla y nos volvía a subir la fiebre. Entonces pasamos toda una semana tomando paracetamol hasta que llegó el resultado y bueno, nada, de ahí ya, antes de que llegue el resultado, él y yo ya nos habíamos hecho el dolor de tener coronavirus porque empecé yo a tener otros síntomas y él también. A mí, por ejemplo, yo perdí el olfato por completo durante no mucho tiempo, durante unos 4 días, puede ser, 4 o 5 días. Él perdió el sentido del gusto. Teníamos un decaimiento horroroso, o sea, el que se sentía un poquito mejor que el otro, se levantaba a atender al otro, a hacer algo de comer, una sopa o algo, porque estábamos los dos solos, vivimos los dos solos con nuestros gatos, y no podíamos involucrar a la familia, nadie nos podía traer nada, no podíamos nosotros pedir tampoco. Para provisionarse de cosas, de comida, por ejemplo. Lo que pasa es que justo el día que determinaron el confinamiento, ese día de los trabajos a todos nos dejaron salir un poco antes para provisionarnos. Entonces, ese día yo fui al supermercado y compré un montón de cosas. Y esa es otra variable de nuestro contagio. Creemos que tal vez yo me contagié en el supermercado. Entonces, sí, entonces realmente no sabemos quién se contagió, quién contagió a quién. El hecho es que, bueno, estuvimos aquí los dos sobreviviendo, comiendo lo que había, lo que encontráramos en la tienda, que tenemos una tienda aquí al lado de nuestra casa, que por suerte sí nos ayuda mucho porque nos evita ir a los supermercados. Jessy, aquí para ir a cualquier lado tienes que hacer una fila de horas y con tu respectiva distancia social. Entonces, si vas al supermercado, tienes que ir súper temprano, tienes que ir completamente protegido, con guantes, con gafas, con el cabello recogido, con tu mascarilla, y te dejan entrar al supermercado de 5 en 5 personas. Y estamos aquí tan paranoicos, ya esto está llegando a una especie de, no sé cómo llamarlo, pero estamos sumamente paranoicos que la gente en la calle le dice al otro, no me toques, no se acerque. En el supermercado no te acercas a los demás, si alguien se acerca haces escándalo. En la tienda, en la farmacia, todo el mundo hace filas separadas. O sea, la gente está sumamente asustada aquí con el tema del coronavirus. Sobre todo porque... Te iba a preguntar si no enfrentaste un tema de estigma también, porque... Bueno, aquí no hemos sabido de casos de estigma a pacientes, pero sí, por ejemplo, a gente que va saliendo de centros de contención, que estuvo en un centro, en una cuarentena, en un centro de contención. Manejaron el tema de otra forma. Sabes que no tanto, no realmente, porque aquí prácticamente la ciudad entera tiene coronavirus, entonces o sea, incluso cuando hemos pedido algo a domicilio, yo sí les advierto a las personas del delivery como que, ¿sabe qué? Déjemelo ahí, no se acerque porque todavía tengo coronavirus. Ay, ¿en serio? ¿De verdad? Sí. Entonces nos manejamos así. Yo soy súper prudente con esto, pero no he sentido particularmente... Se normalizó, pues. O sea, casi que era... Un poco normalizado. Lo que la gente sí cuida mucho es su distancia social. Y como te digo, en los supermercados nadie ingresa, ingresan de 5 en 5 o de 10 en 10 y tienes que hacer una fila eterna y después, eso no es todo. O sea, ahora la gente desinfecta todo.
Si tú regresas de la calle, te desinfectas los zapatos. Si regresas con compras, desinfectas las fundas de las compras que traes, el tarro de leche, todo lo lavas con cloro, todo lo lavas con alcohol, todo lo limpias, todo lo desinfectas, porque hay una paranoia esto de que no queremos. Si vamos al cajero automático, enseguida nos estamos limpiando los dedos. O sea, hay una cuestión paranoica terrible en Guayaquil que no sé cómo lo vamos a manejar cuando volvamos a la realidad, cuando volvamos a la vida normal. No sé cómo nos va a afectar eso en la interacción. No sé si ciertas dinámicas. El guayaquileño siempre ha sido como muy confianzudo, no sé si desde la palabra aplica, pero siempre ha sido muy proxémico, siempre ha sido muy... Ajá, y no sé si esas dinámicas sociales ahora van a tener algún tipo de afectación después de todo esto, por toda esta paranoia, porque la gente tiene miedo, primero porque es una enfermedad que se contagia muy fácil, y después hemos visto tantos casos de gente joven que ha muerto, de ancianos que han muerto, entonces te das cuenta que es una enfermedad que realmente sí tiene su grupo de riesgo al que afecta mayormente, que son los ancianos o las personas inmunocomprometidas o personas que tienen algún tipo de enfermedad preexistente como cáncer, pero de todos modos también ves gente joven morir. Ahí han muerto personas de 23 años, han muerto personas de 40 años, que podrías decir que no son personas que están en ese grupo de riesgo. Entonces, lo que sí personalmente uno experimenta cuando tiene esto es esa como incertidumbre de no saber cómo se te va a desarrollar a ti la enfermedad. En mi caso, odio cuando dicen que en casos muy leves de coronavirus dicen que son sobrevivientes o algo así. Me molesta un poco eso porque realmente lo que somos es afortunados. O sea, somos personas que corrimos con mucha suerte, ¿ya? Porque claro, tú no sabes qué caso se va a complicar. Tú no, por ejemplo, yo no tengo asma, pero yo sufro de rinitis alérgica y yo estornudo muchísimo de los 7 días de la semana, 3, pero así, intensamente. Entonces, tú no sabes si esas cositas te vuelven un poco más vulnerable o si en algún rato tu respiración se va a complicar de alguna forma. O sea, es una enfermedad del cuerpo y también un poco una enfermedad de la cabeza, porque te vuelves también, te asustas, te vuelves muy paranoico. Yo me compré un oxímetro para medir mi saturación de oxígeno en la sangre y me volví completamente loca con eso porque estaba traumada con que no iba a respirar bien y de hecho al último, cuando yo ya estaba saliendo de la enfermedad, digamos de los síntomas, porque aún no sé si, creo que aún tengo coronavirus, no me he hecho el examen de reconfirmación. Si ya sabías que estabas recuperada. Todavía no, porque nos dijeron que la enfermedad tiene mucha prevalencia en el organismo de más o menos un mes. Entonces nosotros recién cumplimos un mes. Yo lo que no estoy ya es sintomática, no tengo síntomas, me siento 95% bien, por ahí ayer tenía un poquito de escalofrío, ciertos síntomas sé que se pueden volver a manifestar, pero estoy bien, o sea, estoy trabajando, estoy bien, yo no tengo problemas respiratorios, mi esposo igual, pero al último, cuando recién estaba saliendo de todo este cuadro sintomático, sí tuve un problema respiratorio raro, que es lo que te comentaba al inicio, que es como que cada vez que yo intentaba respirar profundo, siento que el aire no pasaba de mi garganta y me causaba tos. Entonces tenía mucha tos seca y mira, a mí la tos seca, que dicen que es uno de los primeros síntomas, se me manifestó al último. Ajá, entonces yo estaba traumada con eso y tenía miedo de que eso se complique, tenía miedo de ahogarme, tenía miedo, porque tú sabes que si algo se complica es más o menos una sentencia de muerte en estos momentos, o sea, y no solo de coronavirus, ahorita en este momento enfermarte de cualquier cosa y tener la necesidad de ir a una clínica o a un hospital es arriesgarte, entonces ahorita uno le pica algo, le duele algo y se pone paranoico enseguida de, uy, si me toca ir a la clínica, uy, si me toca buscar ayuda o lo que sea, porque uno sabe a lo que se somete si es que realmente necesita eso. Preguntaba alguien acá, prácticamente entonces para ustedes el tratamiento fue el paracetamol o en algún momento incluyeron otra cosa para tratar.
Cuando ya tuvimos el diagnóstico, buscamos asimismo médicos amigos en Twitter, alguna neumóloga que en algún momento me trató, gente que conozco que es médico, me recomendaron, tuve algunas opiniones. Algunos me dijeron que no tome nada, que no tome absolutamente nada, solo el paracetamol, que todo se iba a ir solo, pero la verdad, otro doctor me dijo que para evitar que los pulmones se contaminen de alguna manera y que la enfermedad se agrave, sí era bueno que tomemos una dosis pequeña de acitromicina, una dosis inicial de 500 miligramos y por 4 días 250 al día. Entonces hicimos eso porque nos pareció como amigable con el cuerpo, no nos pareció tan agresivo como tomar hidroxicloroquina o alguna otra cosa de ese nivel. Incluso algunas personas les están administrando también retrovirales, están tomando Actembra aquí, también se utiliza como parte del protocolo. Entonces tomamos acitromicina y nos fue bien para nuestro caso. O sea, también cada caso es único, algunas personas son totalmente asintomáticas todo el tiempo, algunas personas, como yo te digo, yo tuve tos al último, no al principio. Nosotros lo que tuvimos al principio fue una fiebre horrible de 39 grados y un escalofrío atroz y un decaimiento, o sea, y lo que también tuvimos fue mucho dolor del cuerpo. O sea, haz de cuenta que es una gripe reforzada, ya. Yo recuerdo que me dolía la cara, me dolían los pómulos, me dolían los ojos, como si me hubiese golpeado en los ojos, como si alguien me hubiese pegado en los ojos. Me dolían mucho los globos oculares, me dolía el cuerpo y tenía muchísimo decaimiento. Pasé una semana prácticamente dormida, o sea, no quieres abrir los ojos, no quieres hablar con nadie. Y un cansancio extremo y la cabeza sí te trabaja en el sentido de que de que no sabes qué va a pasar, no sabes si hasta ahí va a llegar tu coronavirus, si se va a agravar, si se va a agravar el de tu compañero, y entonces tú enferma y tu compañero enfermo, entonces ¿qué van a hacer? O sea, todas esas cosas piensas y realmente, te digo, es una enfermedad que afecta al cuerpo, pero también te genera unos niveles de estrés horribles que durante la enfermedad tienes que ahí manejarlos de alguna forma. Nos están preguntando algo de lo que hablábamos un poco al inicio, que era si es cierto esto de que los cadáveres quedaban en las calles, en las aceras y que ahí tenían que pasar a recogerlos. Yo entonces la pregunta que te haría no es si esto era cierto, porque ya un poco comentaste al inicio que sí, que en efecto han pasado todas estas escenas tan dolorosas. Mi pregunta entonces es ¿cómo hacen ustedes para no enloquecer, que es el nombre prácticamente de estas pláticas? ¿Cómo se hace para sobrellevar unas escenas tan duras en tu alrededor, en tu vecindario, en tu misma ciudad? No sé, Jessy, es difícil. O sea, creo que hemos desarrollado aquí en Guayaquil una especie de, no sé si mecanismos de defensa que cada uno se ha armado o cada uno ha buscado la forma más útil de sobrellevar esto o más amigable consigo mismo de sobrellevar esto. Sé que hay personas sé que hay amigos míos que están en medio de colapsos emocionales, porque además ya empezaron los despidos fuertes en algunas empresas, porque esta crisis nos ha golpeado muchísimo en lo económico también, pero muchísimo. Entonces ya hay algunas empresas grandes, medios de comunicación incluso, que ya están despidiendo personas, pero por centenares. Entonces cada uno está tratando de manejar esta especie de duelo colectivo a su manera, ¿no? Es imposible ser impávido con lo que está pasando. O sea, al menos yo que soy periodista y estoy todo el tiempo viendo noticias y estoy todo el tiempo leyendo o entrevistando personas. Por ejemplo, ayer entrevisté a 2 personas que no encuentran a sus cadáveres y a una que lo encontró y le mostraron una foto de la manilla que te ponen en el hospital con tu nombre. Y ella me dijo al final, yo no sé si ese señor era mi papá o no,
pero porque solo vio la manía. No le permitieron verlo de ninguna otra manera. Me dice, yo quiero creer que ese señor era mi papá. O sea, espero que sí lo haya sido. Entonces, escuchas esas cosas y es imposible que la empatía no se te conmueva, que tú no te conmuevas. O el otro que me compartiste de que han llegado al extremo de que se están robando las pertenencias en los cadáveres. Es que están pasando muchas cosas. Lo que pasa es que al ser un sistema de salud desordenado y desbordado, pasan cosas como que los cadáveres se pierden, que roban dentro de los hospitales a las personas que están internadas o que ya mueren, que la gente fallece en las emergencias, que no hay suficiente oxígeno. Aquí se creó una unidad, digamos, por llamarla de alguna forma, que se llama Fuerza de Tarea, que es que eso se creó ya como una respuesta a la cantidad de muertos que había en las casas. O sea, esto empezó muy, muy leve, empezó como casos muy aislados de estoy llamando al 911, mi tío se murió aquí en la casa, no sabemos de qué se murió, le dio un infarto y estoy llamando al 911 y no me responden y nadie me manda una ambulancia y me mandan a hablar con medicina legal y medicina legal me dice que no tienen ambulancias disponibles, que tengo que esperar. Eso fue como que uno de los primeros casos y eso arrancó más o menos una semana después del confinamiento. Entonces, se fue dando poco a poco hasta que los casos son los que tú ya has visto y los que seguramente todas las personas que nos están viendo han conocido. O sea, gente que ha tenido que ponerle cal a sus cadáveres dentro del departamento, dentro de la casa para que el cadáver no huela mal. Gente que ha tenido que vive en condiciones, porque Guayaquil es una ciudad donde hay mucha pobreza, que vive en condiciones de pobreza y tiene que sacar el cadáver a la vereda de su casa o tiene que sacarlo ahí a la calle para que la casa no se contamine. O sea, son cosas muy duras de ver. No sé, yo personalmente cómo estoy llevando esto, estoy tratando de trabajar, tratando de estar metida en el trabajo. Es imposible no conmoverse, es imposible que no te lleguen las cosas a pesar de que no estás en la calle, a pesar de que no estás reportando, digamos, en las morgues o en los hospitales. Igual estás en contacto con toda la información. Igual estás en contacto con casos, igual conoces historias, igual toca escribirlas, igual toca hablar con personas que están atravesando por estos duelos o por estas circunstancias tan difíciles. Entonces, creo que cada uno ha hallado formas de escapar un poco, no sé, porque es que en serio mira, yo creo que ahorita en Guayaquil no hay una sola persona que pueda decir que no conozca a alguien que haya fallecido por coronavirus. O sea, es así. Entonces, es complicado lidiar con esa certeza de todos los días de que te levantas pensando, al menos a mí me ha pasado así, yo me levanto pensando, bueno, ¿quién va a fallecer hoy? Han fallecido políticos, han fallecido personas de la farándula, han fallecido, te digo, personas cercanas, amigas, padres de amigos, abuelos de amigas, esposos. Entonces, todos los días es muy feo despertarte con ese pensamiento, pero se hace lo que se puede. O sea, de momento yo creería que la medida del confinamiento es lo que tiene que pasar. Porque imagínate, confinados estamos casi al llegar a los 11,000 casos. Imagínate si estuviéramos en la calle como si nada. Entonces, los resultados que da el gobierno, bueno, si mencionaste que les hacían pruebas los privados y que uno puede ir y pagar una prueba en el laboratorio privado. Los resultados que tienen en Ecuador son verdaderos a través del gobierno. Supongo que se refiere a los resultados de los exámenes, ¿no? Sí, o sea, sí, pero el problema es que el sistema tampoco se abastece para hacer todas las pruebas que debería hacer. O sea, yo personalmente considero que en este momento todos deberíamos testearnos para poder tener una cifra real de contagios, pero no hay la capacidad de testeo masivo, digamos.
para poder saber realmente cuántos contagios hay en Ecuador, porque tal vez esa cifra de casi 11.000 casos positivos es poca, porque no hay una cantidad tan grande de testeos como debería. Exacto. Eric se conectó y preguntaba que cómo, si el gobierno central se coordina directamente con la municipalidad de la alcaldía de Guayaquil, ¿sí? O sea, no sé cómo responderte eso, porque el gobierno central está actuando, sí, en coordinación con los municipios, pero también esta pandemia ha desnudado un poco el trabajo de los municipios. Entonces, por ejemplo, se puede ver que hay un trabajo mucho más coordinado en Quito que en Guayaquil, que el alcalde de Quito ha tomado acciones un poco más efectivas respecto a las acciones que se tomaron aquí en Guayaquil, incluso antes de la pandemia. Antes de la pandemia, antes de que estalle el tema aquí en Ecuador, una semana o dos antes hubo un partido de fútbol de dos equipos súper populares, no recuerdo cuáles son, y el gobernador, en lugar de, o sea, ya estaba circulando el quédense en casa, mejor no salgan, etcétera, hizo un posteo en el que decía que el mayor virus es el miedo. Casi como en México. Sí, un poco. Que el mayor virus es el miedo, entonces que salgamos, que vayamos al partido. Entonces, ese fin de semana hubo un montón de eventos, hubo el partido, hubo una marcha, hubo algunas fiestas, cosas. Entonces, el municipio pudo actuar un poco más previsivamente, digamos. Ahora están, habilitando hospitales móviles, en Quito también se han habilitado hospitales móviles, pero realmente el trabajo desde del gobierno central, o sea, porque realmente lo que vemos que no está funcionando y lo que vemos que podría funcionar mejor y que es lo que ha causado tanto problema es el colapso del sistema de salud pública. De hecho, pregunta alguien si es cierto que los casos se dispararon luego de una boda y si el confinamiento vino después de los casos o antes. Eso no se puede saber. Eso de la boda se hizo viral, pero no es eso es una información que podría someterse a un fact-checking, pero no se ha hecho, ¿ya? Se dice que ya sí hubo una boda aquí en Guayaquil, en la zona pudiente de Guayaquil, por llamarlo de alguna forma, en el que fueron bastantes personas, y dicen, yo no puedo saber si esto es cierto o no, que muchas de las personas que fueron a esa boda ya han fallecido o están con coronavirus o están enfermos. Entonces empezaron a circular fotos de los novios con mascarilla, y esto fue creo que fue una semana antes del confinamiento. El confinamiento empezó justo que los casos empezaron a disparar. Sí, el confinamiento lo trataron de hacer de forma preventiva, pero creo que no fue así. O sea, no cumplió ese propósito, porque el primer caso nosotros lo conocimos, o sea, hubo un caso de un ciudadano chino que estuvo aquí en Ecuador en terapia intensiva, que fue el primer caso sospechoso de coronavirus. Esto fue más o menos, se me escapan las fechas, esto podría ser que fue en febrero. Y después de tardarse como 2 semanas, recién ahí se dijo pues que este ciudadano chino que murió, no murió de coronavirus, que le hicieron las pruebas y que no murió de coronavirus. Pero después llegó este primer caso, que fue el caso conocido de esta señora, que no era de aquí de Guayaquil, pero estuvo aquí en Guayaquil y después se fue a su ciudad, y estuvo en una fiesta de bienvenida que le hicieron y ella vino asintomática, ella no sabía que tenía coronavirus y después murió. Y después murió su hermana también. Entonces, ya al ver todo esto, ya se decretó el confinamiento. Ahora que tú hablabas del
ahora que tú hablabas del estigma, en estos primeros casos sí se vio eso, por ejemplo. O sea, los familiares de esta señora, del primer caso, el primer caso positivo de coronavirus de la señora posteriormente falleció, sí pedían que por favor los dejen en paz porque hubo mucho acoso en redes, la foto de ella empezó a circular por todos lados, la gente hizo stickers de WhatsApp con la foto de ella, imagínate eso, o sea, no hubo en ningún momento un respeto por la privacidad de la intimidad de esta persona. Y ellos sí sufrieron, o sea, la familia de la señora sí sufrió mucho acoso, y es que, bueno, esto fue cuando recién sucedió, porque ella fue su primer caso, entonces, bueno, fue un boom en ese momento. Pero ya después eso bajó, porque ya los contagios empezaron a ser de todo el mundo. Justo ayer reprodujimos en Vistazo el caso de una poeta de una ciudad de Ecuador que se llama Loja, que ella pasó por algo similar en su ciudad, por un tema de estigma, ¿ya? Porque su papá falleció, no de coronavirus, pero eso lo supieron ya después, porque el examen llegó negativo después de que él ya había muerto. Entonces, Loja es una ciudad del sur de Ecuador, es una ciudad muy pequeña, y en el que ella sufrió también esta discriminación. O sea, la foto del señor empezó a circular como, ay, este es el primer caso de coronavirus en Loja, muerto por coronavirus, no sé qué. Entonces, sí fue, o sea, ese estigma ha pasado, del que tú hablas, pero en los primeros casos. Después, como cuando empieza en cada localidad. Claro, porque la gente como que pasa cuando no ha habido antes un caso en esa ciudad y de pronto se despierta la paranoia colectiva, entonces la gente reacciona de esta forma. Sí, o sea, eso ya. Voy a hacer la última pregunta porque ya tenemos que ir cerrando, pero nos preguntan, ¿las personas de la población LGTBI están accediendo a los servicios de salud sin discriminación, aún con el sistema colapsado? Mira, en cuanto a temas LGBTI, eso es un gran tema aparte, porque ellos pues están sometidos a estas hormonizaciones, están sometidos a tratamientos, y realmente ahorita no te puedo dar esa respuesta porque no la sé. Pero ahorita con el sistema como está, que está completamente abocado a atender coronavirus, no lo sé. No sé cómo se esté manejando el tema, pero sé que ellos necesitan ciertos tratamientos especiales, sobre todo por el tema hormonal, sobre todo en la población transexual que está haciendo la transición, necesitan esa asistencia hormonal y no sé en qué estatus esté eso en este momento. Es un tema que me sirve para revisarlo, sí. Dice, en términos de cobertura médica, ¿crees que hay algún tipo de segregación étnica? Pregunta Eric Lemus. No segregación étnica, pero aquí los seguros médicos son bastante mañosos. Entonces te dicen que todos cubren coronavirus, pero resulta que, por ejemplo, mi seguro médico me devolvió ni siquiera el 20% de mi examen. Entonces, no es que hay una segregación étnica, sino que ellos también están como tratando de atender los casos, pero también supongo que es difícil para ellos hacer una cobertura 100% de todos los casos de coronavirus que reciben. Lo que están ofreciendo los seguros médicos son teleconsultas. Entonces, si tú tienes una sospecha y tú tienes un seguro médico, tú puedes llamar a tu seguro médico y pedir que te hagan una videoconsulta. Entonces, ahí tú dices tus síntomas, le cuentas al doctor cómo estás, todo esto pagado naturalmente por ti, esto no lo cubre el Estado. Y bueno, ahí más o menos puedes tener una orientación de qué tienes, de si necesitas examen o no.
a veces te mandan otros exámenes para ver si de pronto tienes algún tipo de infección, tienes algún tipo de cosa que no sea coronavirus, pero eso, o sea, así se están manejando ahorita los seguros médicos. Bueno, Diana, yo realmente nos podríamos quedar una hora más, pero te agradezco Sí. un montón el tiempo que dentro de todo en tu proceso de recuperación te has tomado para conversar sobre esto. Me imagino que, pues como vos decías, todo lo que venga día a día le genera además una inquietud o un dolor tremendo por la cercanía de todo lo que está pasando y de que hay Sí. gente que es cercana a Por ustedes. ejemplo, yo sufro de depresión ya algunos años. Y ahorita, por suerte, por ejemplo, eso también se me complicó mucho conseguir mi medicación, porque es una medicación muy específica para depresión y ansiedad. Pero ahorita, por suerte, con todo esto que está pasando, estoy como bajo ese paraguas de la medicación. Entonces, mantener cierto control o cierto nivel emocional para mí ha sido un poco más fácil. Y lo que recomiendo es que si alguien, o sea, supongo que me están viendo personas de Guayaquil, es que se apoyen mucho en sus seres queridos. O sea, ahorita valen las videollamadas, vale estar en contacto con amigos, valen las videoconferencias con la familia. Hay gente que vive sola y está sola en el confinamiento y eso te deprime de una u otra forma. Además de todo lo que está pasando a tu alrededor, tener que lidiar con tu propia soledad debe de ser muy duro. Entonces, tal vez para cerrar esta charla para no enloquecer, una opción podría ser buscar no estar solo, buscar algo que te ayude a escapar de esa soledad forzada en la que estamos ahorita todos. Perfecto, Diana, gracias. Entonces, que tu recuperación vaya por buen camino y que las cosas empiecen a mejorar y que la curva se empiece a contener. Un abrazo. Gracias, Jessy. Gracias por la oportunidad.